Bueno, el objetivo de Cuídate Más es que los aragoneses se cuiden más y mejor. Este programa, además, el objetivo que tenía y que tiene en estos momentos es hacer llegar a la gente en sus casas de una información rigurosa pero contada de forma atractiva y entretenida. Cuídate Más es un programa de media horita de duración que se emite en Aragón Televisión todos los sábados a la 1:20 de la tarde, minutos antes del informativo de mediodía, uno de los máximos de audiencia, y bueno, es un buen horario para enseñar consejos, pautas sobre bienestar y sobre prevención, algo muy importante. Nuestro programa es 30 minutos de duración, 30 minutos en el que contamos una patología, una enfermedad a través de una historia real, de un paciente que acude a la clínica, que le cuenta al doctor sus problemas, que el doctor le cuenta al paciente qué tratamientos, qué posibilidades de curación hay. Además de esta historia principal de esta enfermedad, de esta patología, hay secciones que se suceden programa tras programa en la que especialistas de otros rangos, así como fisioterapeutas, farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos, nos van a dar pautas y consejos para prevenir la enfermedad que estamos contando. Así hacemos el programa mucho más entretenido y mucho más didáctico. Pero nosotros, con la variedad de temas, lo que pretendemos es llegar a un público muy variopinto, de edades y de intereses. Lo que sí que también queremos intentar con nuestro programa es que la gente pierda el miedo a ir al médico, porque nos cuesta mucho y vamos en muchas ocasiones demasiado tarde. Hay tratamientos que solo consiguen frenar enfermedades si se cogen en un estado incipiente. Esa cercanía que queremos mostrar a los espectadores, esa cercanía es la que todo el equipo que hacemos Cuídate Más hemos sentido, porque los médicos no son alguien al que haya que ir con cuidado, con miramiento. No, los médicos también se llaman Ana, María, José o Manolo y están ahí y son muy cercanos. Pero contar un programa desde una historia verdadera de alguien que va a una consulta, que siente y padece lo que le está sucediendo, de un médico que es médico y que le atiende en ese momento en una consulta o le hace una revisión y nosotros le estamos grabando para enseñárselo al espectador y se adentre en la historia, creo que es lo que tiene de especial el Cuídate Más.